estuvo, obviamente, durante la conferencia, está todavía con el móvil. Vamos a darle la bienvenida allí la vemos, a Lucía. Bueno, primero te voy a preguntar, Lucía, contanos en este momento, en el lugar en donde estás, en el recinto que estás, ¿qué tenés a tu alrededor? Actualmente, buen mediodía, no hay nadie. Es decir, terminó la conferencia donde fue simplemente una declaración donde no nos aceptó preguntas, como bien decían, y rápidamente los representantes de Cabildo Abierto se fueron de aquí del recinto y por supuesto también los demás medios de prensa que se fueron rápidamente a buscar más repercusiones sobre esta decisión que surgió en la mañana con el llamado del presidente de la República a Manini Ríos, transmitiéndole que le va a pedir la renuncia a la ministra de Vivienda Irene Moreira. Y en ese tono fue la conferencia que presentaron aquí los cabildantes, donde solamente tomó la palabra Guido Manini Ríos, como bien decían, una postura con algo ofuscado, no aceptó ningún tipo de pregunta al respecto y allí dijo que aún el presidente no había llamado a la propia ministra y eso era lo que estaban esperando, además de que revea la decisión de que renuncie a su cargo. Esto se concretó hace minutos nada más, el presidente aguardó que finalizara la conferencia y llamó a la ministra Irene Moreira. En ese tenor se mantiene Cabildo Abierto, donde el propio Manini Ríos dijo que la ministra no cometió ningún error, sino que se ciñó a derecho, a la normativa y presentaron una documentación que avala la actuación de la ministra al entender de Cabildo Abierto. En particular, Manini dijo, pedimos que se ciñen a los hechos marcan que ni siquiera hubo un error ni tampoco una irresponsabilidad por parte de Irene Moreira. Además dijo que no entienden las acusaciones que hay de todo tipo, es decir, las que entienden de parte de la oposición del Frente Amplio, pero no por parte de algunos integrantes de la coalición. Manini dijo que siguen apostando a la coalición de gobierno desde el día 1 y en ese sentido mencionó, por ejemplo, que esto lo entienden como una especie de venganza en el sentido de la postura que ha tenido Cabildo Abierto con los proyectos de reforma de la seguridad social y también con el endeudamiento de miles de uruguayos, según expresó aquí el propio senador. Vamos a compartir lo que fue esta conferencia de prensa que duró unos 10-15 minutos, no más que eso, donde solamente habló el senador Guido Manini Ríos. El Ministerio actuó en todo momento con cristalinidad, a tal punto que hay incluso algunos comunicados internos del Ministerio que se hacen por la vía escrita y que están en los registros porque no hubo en ningún momento nada que ocultar. No solo eso, el 26 de julio del año pasado se le comunica a las distintas reparticiones del Ministerio, se le comunica concretamente al señor subsecretario del Ministerio de Vivienda, que es de otro partido, estos tipos de procedimientos de adjudicaciones en el cual se basó el Ministerio para hacer esta adjudicación. Siempre se actuó con cristalinidad. Repito, con el mismo procedimiento que en este caso que tomó Estado Público, se otorgaron decenas, y están todos registrados y documentados a lo largo del tiempo, de acuerdo a una circular que en una de sus partes dice que la reserva del cupo, habla de un cupo que se estaba reservando para un programa de Naciones Unidas, se podrá mantener para los sectores más necesitados que perciban ingresos inferiores o iguales a la línea de pobreza y otros que por razones técnicamente fundadas, es este el caso técnicamente fundado, los técnicos del Ministerio durante 6 meses analizaban el caso y recomendaron la adjudicación, no se encuentren en condiciones de cumplir con los requisitos establecidos en los llamados correspondientes de los distintos programas. Es decir, exactamente el caso que está comprendido esta situación. Claramente, para Cabildo Abierto y para cualquiera que mire objetivamente la documentación, el Ministerio actuó de acuerdo a los procedimientos normales desde la creación del Ministerio en los años 90. No hubo
ninguna irregularidad, ni siquiera un error. Fue exactamente lo que podía ser y comprendido dentro de todos los requisitos exigidos. Por eso no entendemos la explosión que hubo en el día de ayer, las acusaciones de todo tipo que se hicieron a raíz de este hecho. La verdad que no lo entendemos. No nos sorprende desde los actores políticos de la oposición, que indudablemente para tapar otras cosas tienen que tratar de poner arriba de la mesa cualquier elemento que les sirva. No nos sorprende, pero sí nos sorprendió la reacción de algunos integrantes de la coalición de gobierno, que entendemos que ni siquiera le dieron a la ministra la oportunidad de demostrarle que ella había hecho lo que corresponde. Ni siquiera le dieron la oportunidad. Nos sorprendió porque todos integramos una coalición de gobierno y creemos que ese tipo de actitudes no ayudan. Cabildo Abierto siempre apostó a la coalición de gobierno. Cabildo Abierto entiende que esa es la herramienta útil para procesar los cambios que el país necesita, para tratar de enderezar lo que durante tantos años se ha ido torciendo, se ha ido deteriorando en este país. Siempre Cabildo Abierto apostó a la coalición de gobierno. Lamentablemente en los últimos tiempos hemos apreciado que hay socios de la coalición de gobierno que han apostado a romper la coalición, que permanentemente han hostilizado a Cabildo, que han buscado de todas las formas sus reacciones. Es tan claro lo que actuó el Ministerio de Vivienda, es tan claro que se ajustó estrictamente a lo que corresponde hacer, que a nosotros nos lleva a pensar que en esta decisión del presidente de la República no puede ser basado en este hecho puntual, cuando claramente hoy en el país hay cosas muchísimo más graves que están ocurriendo y no ameritan ni siquiera una medida similar a esta. Estamos pensando que lo que molesta realmente son las actitudes de Cabildo Abierto, las propuestas de Cabildo Abierto, lo que hizo Cabildo Abierto para mejorar y enriquecer el proyecto de reforma de la seguridad social y tal vez y sobre todo el proyecto de Cabildo Abierto para atender la situación de endeudamiento de tantos uruguayos y la disposición manifiesta y clara, como lo hemos hecho saber en los últimos días, de que en ese tema vamos a ir a fondo. Tiene que haber algo de eso porque no se entiende que ante un hecho que está totalmente ajustado a los procedimientos normales del Ministerio, el señor presidente hoy me haya llamado a decirme que le va a pedir la renuncia a la ministra. Quiero aclarar que hasta este momento no la ha llamado a la ministra. Espero que realmente todos nos ciñamos estrictamente a los hechos, y los hechos marcan que no hubo ni siquiera un error. Tal vez son otras las cosas que se le quiere cobrar hoy a Cabildo Abierto. También podemos hablar de nuestro documento sobre la seguridad pública, que ha generado cierto malestar también en algunos. Pero Cabildo Abierto se ha caracterizado siempre por decir las cosas como las siente, como las mira, como las entiende, y tratando de aportar y de enriquecer al debate para que las soluciones que salgan sean las mejores para el país. Entendemos que el pedido de renuncia a la ministra de Vivienda es una equivocación. Entendemos de que la ministra de Vivienda hizo lo que debía hacer y lo que correspondía hacer y lo que podía hacer. Esperamos que el señor presidente analice los hechos, lo que acabo de decir, y que analice también el documento que ustedes acceden y que pueda decidir en consecuencia. Cabildo Abierto, una vez la decisión sea definitiva,
va a reunir a su mesa política y va a tomar la decisión final sobre el tema. ¿Se puede ir de la coalición, Manini? Eso es lo que le quería decir. Muchas gracias, buenos días. Bueno, ahí lo veíamos. Bien claro, hasta este momento